En Te Digo la Otra. Y creo que no hay otra salida que el diálogo. La entrevista central. No te la contesto. Bien, y recibimos en los estudios de Te Digo la Otra en Uniradio a Gonzalo Abella. Él es profesor de Historia y es candidato a la presidencia por el Partido de Unidad Popular. Buenas noches, buenas tardes y muchas gracias por venir aquí al Te Digo la Otra. Buenas tardes, una alegría estar con ustedes. Bien, como para empezar y marcar un poco la campaña, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias principales que usted identifica o que tú identificás entre el Frente Amplio y Unidad Popular, entre el partido de gobierno y el partido de ustedes que se está presentando a estas elecciones? Cuando nace el Frente Amplio, de alguna manera es síntesis de todo lo que fue las ideas de izquierda en Uruguay. Hay que recordar cómo nace la izquierda en Uruguay. Nace en los conventillos, de algunos tanos pobres que vienen en los transatlánticos y algunos gallegos que vienen con ideas libertarias, muy influidas por el anarquismo y por el anarcosindicalismo. Y en los conventillos se mezclan con familias afro, todo el mundo del candombe, que para ellos es un descubrimiento, y jóvenes intelectuales del interior que vienen a Montevideo con sueños de ser periodistas, de ser poetas, de ser escritores, y que traen sobre todo la memoria del artiguismo rural. De esa síntesis nace la izquierda, que crea los primeros sindicatos, las primeras bibliotecas, los primeros grupos de teatro. Eso es la izquierda. Desde ese punto de vista, con las represiones terribles que hubieron contra la izquierda, sobre todo en la dictadura de Terra, la síntesis que hace el Frente Amplio recoge el artiguismo, recoge las distintas corrientes, incluso del vallismo progresista, cierto espíritu antiimperialista de un Leandro Gómez, pero fundamentalmente el sustento fundamental es la izquierda. Ese Frente Amplio del 71, que da una cuota de sangre muy grande en la época de la dictadura, termina desgraciadamente con una cúpula, hoy blindada totalmente, que termina aceptando las posiciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario y del mercado mundial y de las transnacionales. Ese fue un proceso que fue cambiando en los hechos mientras se mantenía un discurso de izquierda. Nosotros en la Unidad Popular creemos que todos aquellos puntos que abandonó el Frente Amplio siguen vigentes y que no es cierto de que hoy, en el mundo de hoy, es un mundo donde no se puede levantar una plataforma realista que tiene que ver con lo que siempre planteó la izquierda, lógicamente incorporando temas como el ambiente, el saqueo ambiental, que es un tema antiimperialista fundamental del día de hoy. Pero creemos que en el mismo momento del pacto del Club Naval hubo una serie de pactos del silencio que fueron debilitando la corriente antiimperialista del frente, fueron fortaleciendo el ala burguesa, y que el acuerdo en Washington, cuando sube el doctor Tabaré Vázquez por primera vez, de que el Banco Mundial le designa su ministro de Finanzas y su ministro de Industria, Lepra, era el expresidente de la Cámara Norteamericana Uruguaya de Comercio, ya marcan señales claras ante el imperialismo de que se va a tomar un rumbo totalmente conciliador con las transnacionales. Esa es la diferencia esencial. Nosotros creemos que el camino original de la izquierda, adecuado a estos tiempos, el camino de enfrentar las transnacionales, de impedir la extranjerización de la tierra, frenar el tema de las cianobacterias, que son responsabilidad directa de la irresponsabilidad del gobierno y de su servilismo ante los inversores extranjeros, es un tema que todavía se puede revertir. Quizá la razón de ser fundamental de la Unidad Popular, más allá de lo electoral, es meter en el corazón de la gente de que el otro camino sigue siendo posible y que además ahora es imprescindible. Abella, y más allá de todas las diferencias que usted declara que tienen desde Unidad Popular con el Frente Amplio de hoy, ¿los une alguna coincidencia con el Frente Amplio actual? A ver, si tú te referís a la militancia frente amplista, a la base frente amplista, nos une todo. Es decir, son nuestros hermanos de sueños. Lo que pasa es que tienen el concepto, a nuestro juicio erróneo, de que todavía se puede mejorar al frente por dentro. Y no se dan cuenta, esa es nuestra opinión, de que gente que habla de cambio dentro del cambio, lo único que es rastrillos de izquierda, a los efectos de que la cúpula blindada neoliberal no pierda votantes por la izquierda. Es un fenómeno que algún día la historia lo estudiará, yo le llamo constancismo, no sé por qué se me ocurrió ese nombre, pero que tiene que ver con ese discurso, ¿no? Somos diferentes, votennos porque nosotros cambiamos el frente, votamos lo mismo, es verdad, por disciplina partidaria, pero nuestras ideas son diferentes.
Nosotros creemos que ese es un camino inconsistente. Ahora, con toda esa base frente amplista, excepto nuestro escepticismo, en todo lo demás coincidimos. En la próxima legislatura seguramente ningún partido cuente con mayoría parlamentaria y es muy probable que la Unidad Popular cuente con esa llave, ¿no? Junto con otros partidos menores. ¿Qué propuestas intentarían imponer teniendo en cuenta esa posición que van a tener? Nosotros no vamos a jugar jamás con la especulación de ser llave. Vamos a ser tenaces y consecuentes con nuestras ideas, que a veces nos hacen votar junto al Frente Amplio y a veces proponemos ideas que partidos de la oposición burguesa nos han apoyado. Vaya a saber por qué idea demagógica o porque están en la oposición y que ellos no tienen que apechugar nada. Por ejemplo, la investigación al FONASA que hemos planteado con nuestro único diputado, la oposición de derecha la votó también. Problema de ellos. Nosotros sabemos por qué lo hicimos. Entonces, nosotros creemos que efectivamente la próxima bancada va a estar mucho más dividida, que no va a haber mayorías parlamentarias, porque eso no es una foto de hoy, es la tendencia que muestran todos. Entonces, en ese marco, nosotros vamos a tratar de seguir con más fuerza, posiblemente, con una bancada reforzada, lo que ha hecho nuestro único diputado. Es decir, encontrar intersticios donde con sentido común poder proponer cosas a las cuales es muy difícil oponerse. Por ejemplo, cuando estaba peligrando el Clínicas y nuestro diputado planteó que 1/3 del subsidio a la cerveza podría derivarse para el salvataje del Clínicas. Nadie se opuso, pero si no hubiera estado nuestro diputado ahí, quizá nadie lo hubiera propuesto. Entonces, de la misma manera, la investigación del FONASA, el Plan Nacional de Viviendas. Ahora, ¿qué hemos aprendido además? Que es muy importante. La Unidad Popular planteó unos 17 o 18 proyectos de ley. Ahora el último es el de la apicultura, ¿no? Excluir a las zonas apícolas de donde caen los agroquímicos. ¿Y cuáles son los que han tenido fuerza? Aquellos que han coincidido con movimientos sociales independientes que tienen el mismo anhelo y que se movilizan por la misma razón. Una bancada que hoy tiene un diputado y que eventualmente tuviera 3 y un senador, sola, por más justas que sean sus ideas, son solo eso. Una bancada que es tribuna de un movimiento organizado por afuera y en forma independiente por la gente, tiene mucha fuerza. Entonces nosotros aspiramos a seguir trabajando en la misma línea que mostró nuestro diputado. Nosotros tenemos objetivos de máximo, tenemos proyectos de ley que nadie nos banca. Por ejemplo, cuando propusimos la anulación inmediata y completa de la ley de caducidad, quedamos solos. Cuando nos opusimos a las tropas a los altos del Golán, quedamos absolutamente solos. No hay un voto del frente. Pero cuando votamos contra la ley de riego, quedamos solos. Ahora, si podemos lograr acuerdos con otros, vengan de donde vengan, por alguna cosa que nos parece que sirve para mitigar los peores impactos del modelo, no vamos a tener problema en votar juntos. Gonzalo, una pregunta. Ideológicamente, Unidad Popular se define a la izquierda del Frente Amplio. Es que para nosotros la actual cúpula del Frente no es izquierda. ¿Qué sería? Es socialdemocracia de derecha, es un modelo neoliberal en lo económico-financiero con una rama asistencialista que no da rutas de salida. Bien. E ideológicamente, dentro del Parlamento, en esta conformación actual, ¿quién está más cercano a Unidad Popular? Mirá, la impresión que me da a mí es que Unidad Popular está a la izquierda, ¿sí? Y después están todos del centro a la derecha. Bueno, esa desgraciadamente es la percepción que tenemos nosotros. Que sí, es decir, nosotros creemos que, por ejemplo, cuando el doctor Sanguinetti dijo unos años atrás, yo no tendría ningún problema en tener al Costador Astori como ministro de un gobierno colorado, en los hechos está diciendo lo mismo que dice el Partido Independiente cuando apoya a EDUI 21. Son todos lo mismo. Es decir, todos bailan como títeres del Banco Mundial. Sin embargo, nosotros hemos aprendido en la Cámara de Diputados que hay diputados, sobre todo del interior, en todos los partidos, que son profundamente honestos. Nosotros decimos en broma, son honestos en el partido equivocado, pero sea como sea, muchas veces hemos encontrado diálogos, yo he acompañado a veces al diputado en esos diálogos, hemos encontrado un diálogo muy honesto de gente que está muy convencida de lo que siente y que siente igual que nosotros en temas concretos, no en el sistema político. Y yo quiero aclarar que no es tanto ideología como política lo que nos separa, porque desde el punto de vista de ideología como sistema de ideas, en la Unidad Popular tenemos cristianos, tenemos marxistas radicales, gente que viene de un frente amplismo democrático,
gente que es seguidora de Silo, un humanista contemporáneo, argentino, que tiene toda una línea muy seguidora de Gandhi. O sea que desde el punto de vista ideológico nosotros tenemos algo que se parece bastante a nuestro pueblo. Desde el punto de vista político es que estamos cohesionados en torno a un programa y a una ética. Por eso el problema no es ideológico, es pero político. Desde el punto de vista político nosotros entendemos que la mayoría del partido gobernante, todos sus exponentes parlamentarios, absolutamente todos sus exponentes parlamentarios, y el arco de la otra oposición son exactamente lo mismo desde el punto de vista económico-financiero. Abella, y con respecto, usted mencionaba algunos proyectos de ley que acompañaron, otros que la oposición también coincidió con ustedes. Uno es el caso de la reforma de la caja militar, ¿no? Por ejemplo. Que se habló bastante en su momento. El Frente Amplio, responsabilizó a quienes votaron en contra de ser cómplices o mantener una especie de sistema de privilegios en las jubilaciones de los altos rangos militares. ¿Cuál fue el argumento para estar en contra? Es que nosotros votamos a favor, esa es una tergiversación. A ver. Lo que pasa es que el primer proyecto de Astori sobre reforma de la jubilación, porque nosotros acabamos de votar la ley orgánica militar con el Frente Amplio, es decir, la Unidad Popular votó con el Frente Amplio la ley orgánica, y lamentamos que hubiera demorado 14 años en enfocarla, y creemos que además se quedó a mitad de camino 14 años después. O sea que en eso nosotros estamos cuestionando al Frente Amplio, pero votamos con el Frente Amplio. ¿Qué pasó con el primer proyecto de caja militar? Dentro de lo que es el ajuste con el BPS, como primer globo de ensayo, dejaban al soldado raso sin posibilidades de jubilación. Sobre la base de que hay una cosa que hay que entender. Soldados de cuartel en el interior del país muchas veces son muchachos que trabajaron toda su vida en una fábrica, en una curtiembre, en un tambo, quedaron sin trabajo y a los 30 años de edad se meten en el cuartel. Por lo tanto, el primer proyecto de Astori, a quien golpeaba era el soldado raso. Y nosotros dijimos, para nosotros, la familia humilde de un soldado, de una persona, de un trabajador de uniforme o civil, es nuestro hermano. No vamos a votar eso. Cuando se rectifica eso, inmediatamente lo votamos. Porque nosotros no solo queremos que se topeen los obscenos salarios y jubilaciones de la alta oficialidad, queremos reducir la alta oficialidad, queremos topear por abajo, y eso se negó el doctor Tabaré Vázquez. Nosotros se lo planteamos. No puede ser que hoy, todavía hoy, después de la reforma de la caja militar, se acepte que un general tenga una jubilación mayor que el presidente de la República. Es un privilegio absurdo. Y ese privilegio es responsabilidad del Frente Amplio. Entonces, nosotros lo que no caemos es en la demagogia. Hubiera sido muy fácil decir, votamos todo lo que viene del Frente porque es contra los militares. Y nosotros decimos, no. Que Manini diga que hay una familia militar que hermana la alta oficialidad con el soldado raso. Nosotros no lo decimos. Para nosotros la alta oficialidad es explotadora del soldado raso. Lo humilla. Y después en la campaña electoral, demagógicamente, habla de la familia militar. Y como los soldados rasos viven muy pobremente, creen, bueno, este hombre por lo menos es milico, como nosotros nos va a entender. Nosotros estamos totalmente en contra del concepto falaz, reaccionario y peligrosamente filofascista de la familia militar. Gonzalo, lo traslado un poco a otro de los temas de debate más contemporáneo y en particular de la izquierda. Estos últimos años han sido muy marcados en temas de debate y de colocación, digamos, de determinados temas de agenda pública por parte del movimiento feminista. Sí. Y bueno, queríamos un poco consultarle cómo la Unidad Popular se lleva con ese movimiento feminista, cómo ven estas luchas y este movimiento a nivel social y a nivel de la izquierda social y política, y qué rol ocupa para usted y para el colectivo, qué rol ocupa la mujer dentro de la Unidad Popular y dentro del programa. En primer lugar, de todas las exclusiones, de todas las discriminaciones, incluyendo a los gays y las lesbianas, la más antigua es la discriminación femenina. En la antigua Grecia, donde todavía la homosexualidad era totalmente permitida, ya se reprimía a la mujer. O sea que una vez que la memoria comunitaria en las sociedades esclavistas pasa a ser más vale la fuerza bruta es más importante que la memoria, que era más importante en la mujer porque la mujer es más longeva. Es decir, cuando pasa a ser la fuerza bruta, la discriminación de la mujer es automática y no ha cesado. Claro, se agravó mucho más en la Edad Media, cosa que todavía estamos sufriendo por una sencilla razón. Si el señor feudal cometía un adulterio con una muchacha campesina, no pasaba nada. Si el embarazo de una señora feudal no tenía un origen, tambaleaba la propiedad privada.
Por lo tanto, la represión a la sexualidad femenina fue brutal. Y desde ahí hasta acá el concepto de propiedad privada y de posesión sobre la mujer prácticamente no ha cambiado en el imaginario colectivo, son demasiados siglos. O sea que para nosotros, los temas que tienen que ver con la mujer, hacemos nuestros lo que hicieron las feministas, socialistas y comunistas de 100 años atrás. Desde Tina Modotti a Rosa Luxemburgo, es decir, es más, cuando se crea la tercera internacional, la llamada internacional comunista que reemplaza la segunda, lo primero que se hace es la internacional femenina, donde empiezan a trabajar directamente sobre la mujer obrera. Entonces, para nosotros es vital. Eso sí, hay un tema que hoy el Banco Mundial ha manejado demagógicamente y toda la ideología imperialista. Usualmente la derecha conservadora era muy represora de la mujer. El Banco Mundial les ha cambiado la cabeza. Muchachos, mientras no se toque la propiedad de los grandes medios de producción, sean liberales. Permitan el matrimonio igualitario. No todos los reaccionarios lo aceptan, pero muchos reaccionarios, por ejemplo las iglesias pentecostales no lo aceptan, pero muchos reaccionarios se han dado cuenta de eso, se han modernizado en tanto no se toque la propiedad privada de los grandes medios de producción y los derechos de las transnacionales. Entonces hoy, desde el punto de vista del discurso y del papel, hoy se ha simplificado un poco identificar la explotación de la mujer y la discriminación de la mujer. En los hechos, mientras no haya una sociedad igualitaria en otros planos, la discriminación de la mujer va a seguir existiendo. Por lo tanto, toda nuestra solidaridad con los movimientos actuales, pero entendemos que solo una sociedad fraterna, libre de la opresión de clase, va a liberar a la mujer, porque fue la opresión de clase la que causó la opresión de la mujer. En ese marco, entonces, ¿qué evaluación hace de una de las banderas que tienen algunos de los colectivos feministas, como es el tema de la ley de paridad parlamentaria, la ley de paridad de género, donde UP ha tenido una posición contraria? ¿Qué opinión le merece esa lucha o ese tema? Nosotros hemos apoyado todas las reivindicaciones, excepto la paridad absoluta. Uh-huh. Sí la presencia como obligatoria, pero no la paridad absoluta, porque nos parece un poco raro, porque nosotros tenemos, por ejemplo, algunos colectivos barriales donde la paridad sería muy complicada porque la inmensa mayoría son mujeres. Es más, toda la tendencia mundial de las organizaciones sociales que luchan por los derechos del pueblo en general y de los niños, la encabezan mujeres. Y en distintos ramos de la actividad, por ejemplo en la docencia, cada vez más son, incluso en la docencia, en la formación terciaria, cada vez más son mujeres. Entonces, ¿qué significa una paridad numérica? Nosotros tenemos, por ejemplo, mujeres importantes en la historia, que sin embargo han sido tan represoras con la mujer como los hombres. Fíjense Margaret Thatcher, Golda Meir, Theresa May. Es decir, hay mujeres, y eso es lo que nosotros le advertíamos al colectivo feminista, que con tal de ascender en una sociedad machista, masculinizan su pensamiento político. Entonces, son mujeres desde el punto de vista genético, pero desde el punto de vista de su pensamiento son tremendamente represoras y reaccionarias. Entonces, para nosotros, la cuota es fundamental, pero no la paridad aritmética, la entendemos como un componente incluso de relativa peligrosidad. Para este año electoral, ¿cuál es la participación estimada que ustedes calculen en las listas de Unidad Popular? ¿Va a volver a encabezar la lista por Montevideo el actual diputado Rubio? ¿La fórmula presidencial cómo va a estar integrada? Es decir, ¿qué tantas mujeres va a haber en lugares centrales? A ver, en la propuesta de Unidad Popular? Tú sabes que la Unidad Popular es una alianza, ¿sí?, de fuerzas pequeñas, pero es una alianza. Entonces nosotros vamos a presentar 6 listas. Bien. A diputados. En cuanto al diputado Eduardo Rubio, salió electo por el conjunto de los votos de la Unidad Popular, pero integra un grupo, que es el 26 de marzo. Por lo tanto, Eduardo Rubio va a ser candidato a senador en una de las 6 listas. La lista que no van a tener un senado común, digamos. No, porque ¿qué pasa? Nosotros entendemos que lo que tenemos en común es el programa y la ética. Nosotros decimos, esas dos cosas son lo que nos unen. Desde el punto de vista de las opciones parlamentarias, nosotros vamos a tener 6 propuestas a nivel de Montevideo y 5 y a veces 4 en otros departamentos. Seguramente, por lo menos 3 de ellas son encabezados por mujeres. Uh-huh. Eso es lo que te puedo decir hoy por lo que estuve viendo, pero no se olviden que las listas todavía no se confeccionaron, estamos en la fase de convencionales, ¿no? Sí. Pero las listas definitivas, las listas parlamentarias, seguramente 3 de las 6, eso te aseguro, van a ser encabezadas por mujeres. Uh-huh. Perfecto.
Cambiando un poco de tema, ¿cómo ve la postura del presidente Vázquez de destituir a los comandantes en jefe del ejército, primero Manini y luego González, y además integrantes del Tribunal de Honor a Gavazo? Cuando cae la dictadura, Estados Unidos decide que es quien decide que caigan las dictaduras, es decir, él las arma y él las desarma, porque ya está controlando a una izquierda que ha pasado a líneas de socialdemocracia de derecha, porque ya no le es redituable la dictadura, porque la dictadura hace que se radicalicen las posiciones, mientras que una democracia tutelada permite, a través de las ONG, sus sueldos en dólares, captar a una intelectualidad y dividirla de las áreas de pobreza, sin perder un discurso de izquierda, pero totalmente integrados al sistema. En ese momento, la CIA desclasifica documentos que comprometían seriamente a los grandes torturadores. Estados Unidos se lavó las manos y los dejó agarrados del pincel. Por eso el heroísmo de Kirchner no es tal cuando destituye a todos, porque en realidad Estados Unidos no se iba a enojar. Y el pacto del Club Naval fue una obsequiosa y lamentable ofrenda que le hizo el Frente Amplio al sumarse al Partido Colorado a un ejército que podría haber sido depurado de entrada. A partir de ahí hubo pactos del silencio que se exteriorizaron muy claramente cuando Huidobro fue ministro de Defensa, y que tiene que ver con silencios y omisiones que cuando la Unidad Popular llega al Parlamento y presenta anular la ley de caducidad, queda solito, nadie nos apoya. En ese marco, en que el doctor Tabaré Vázquez haya firmado sin mirar un documento muy delicado, implica, yo creo que la lectura es muy clara, no querer mirarlo. Es decir, si no hubiera saltado una investigación periodística, no hubiera pasado absolutamente nada. Pero eso es un fenómeno que es un poco distinto al de Manini. Manini Ríos, nombrado por esos acuerdos, por esos pactos del silencio, por el Frente Amplio, para la máxima autoridad, que eso lo nombró el Frente Amplio, sabiendo quién era, por los acuerdos que ahora estamos empezando a entender. Manini siempre trató de estar en el equilibrio de la raya, pero cuando llega el acto electoral, se pasa de la raya deliberadamente para obligar a Tabaré Vázquez a destituirlo, victimizarse, generar carrera política, y claramente él sabía que el doctor Tabaré Vázquez no iba a contestar, porque está apretado por sus propios silencios y complicidades. Entonces, ¿quién hace el discurso? Manini Ríos, un discurso que debía estar prohibido, y que nadie le dijo que estaba prohibido. Y se presenta candidato que también debería estar prohibido por el estatuto militar. Pero ¿por qué hace eso? Porque realmente la impunidad le ha dado alas. Y la impunidad, desde hace 3 administraciones, se llama Frente Amplio. ¿Es Manini Ríos un artiguista? Lo digo porque las últimas declaraciones de él han sido que él no es de izquierda a derecha, sino que es artiguista, y su discurso está, por lo menos justamente de lo discursivo, muy asociado a la figura de Artigas, incluso a frases de Artigas o a ideas que se presentan de Artigas. Es muy interesante, ¿no? Porque el ejército uruguayo, las Fuerzas Armadas uruguayas, son las únicas de la región que en sus máquinas de guerra no tienen el pabellón patrio, tienen la bandera de Artigas. Y es una falsificación de la historia brutal, porque ellos se consideran herederos de Artigas y dan como fecha de nacimiento la Batalla de las Piedras. Un ejército que nació como brazo armado de un estado tapón que Artigas no reconoció. Funcionarios armados cuyo primer acto militar fue el genocidio indígena. Su acto internacional más importante fue masacrar al pueblo paraguayo. Y la violación de derechos humanos fue norma en distintos periodos de actitud. ¿Tiene derecho a usar distintivos artiguistas? Entonces, Artigas, en primer lugar, el ejército de Artigas, era pueblo armado, o mejor dicho, pueblos armados. El objetivo de Artigas era la patria grande y no el Estado tapón. Artigas plantea la equidad, la justicia y la reforma agraria. Yo no lo oí a Manini Ríos hablar de reforma agraria. Sí lo oí silenciar crímenes terribles que han cometido gente de la Fuerza Armada. Y yo no estoy muy seguro de que la oficialidad joven esté muy contenta con Manini, porque muchachos que han entrado a la carrera militar después de la dictadura y que hoy ocupan cargos de oficialidad media, están recibiendo un bagaje de desaparecidos y de derechos humanos de los que ellos no tienen nada que ver, y el concepto falaz de familia militar los obliga a bancárselo. Pero de todos modos,
¿Quién apoya a Manini, desgraciadamente? El soldado raso, que está desesperado porque vive en el asentamiento, su esposa, sus hijos, sus familiares. Dicen, bueno, por lo menos el Frente Amplio no nos resolvió nada. De repente este hombre que es militar nos resuelve. Lo saco de Uruguay. ¿Quién gobierna en Venezuela hoy? El problema no es quién gobierna en Venezuela. El problema es que Venezuela está sufriendo una agresión feroz desde el extranjero. La locura de Trump, el fascismo de Bolsonaro y el fascismo del gobierno de Colombia están conspirando para que Estados Unidos pueda volver a apoderarse del petróleo de Venezuela. La Unidad Popular, si quiere juzgar el gobierno de Manini, podríamos hacer una mesa redonda y creo que habría 30 opiniones adentro de Unidad Popular para juzgar a Maduro. Lo que somos unánimes en Unidad Popular es rechazar la agresión. Lo mismo con Cuba. Nosotros no juzgamos el gobierno de Díaz-Canel ni el gobierno de Raúl Castro. Decimos que condenamos el bloqueo y que condenamos la presencia de Guantánamo contra la voluntad del pueblo y el gobierno cubano. Con Venezuela, yo insisto, Venezuela está siendo producto de una agresión múltiple, desde el hackeo de su sistema eléctrico desde el satélite, el desabastecimiento artificial de sus góndolas, de sus supermercados y de sus medicinas, las bandas paramilitares que vienen de Colombia enmascaradas, mezclándose con la oposición venezolana, un autoproclamado que pide una invasión militar contra su propio país. Y nosotros planteamos soberanía particular de los pueblos, pero ante un agresor y un agredido, ser neutral es ser cómplice. Lo mismo en el caso de la salida de las tropas uruguayas para los Altos del Golán. Los Altos del Golán son una zona ocupada por Israel que corresponden a Siria. Entonces, las tropas uruguayas van en realidad a legitimar una ocupación. Es una acción de agresión bandidesca de la que es cómplice el gobierno uruguayo. Y nosotros decimos, no nos metemos con la política interna de Siria, pero si nosotros miramos los mapas del 47, la partición de Naciones Unidas entre Israel y Palestina, y vemos el mapa de hoy, lo de ir a pacificar una región ocupada, oponerse a las piedras y eventualmente a los fusiles de los que luchan por su libertad, es un acto criminal igual que en Haití. ¿Y la propuesta diplomática del gobierno uruguayo le ha parecido de recibo? El gobierno uruguayo es la ambigüedad hecha persona, pero la ambigüedad tiene un trasfondo interesante. Por ejemplo, en plena crisis venezolana, cuando parecía que Guaidó se los comía a todos, Mujica dijo, y voy a usar expresiones de él, no son las mías, a Trump le importa un carajo la democracia y a Maduro le importa un carajo la democracia. Si uno piensa en esa frase, ¿qué está legitimando? ¿Una invasión a Estados Unidos o una invasión a Venezuela? Cuando se dice queremos elecciones ya, como dice nuestra vicepresidenta, ¿qué estamos legitimando? Cuando hay un sector del pueblo venezolano que dice que las elecciones fueron legítimas. Entonces nosotros no juzgamos el gobierno de Maduro, pero realmente cuando le cayó el dron cerca de la cabeza, que le reventó cerca de la cabeza, cuando vimos todas las agresiones, que parece que los noticieros clonados de la CNN hacen todo lo posible por olvidarlos, nosotros decimos, acá estamos en un claro caso de agresión contra un Estado soberano. Y nosotros, antes de medir o fruncir la nariz diciendo Maduro debió hacer esto, no debió tener milicias, antes de fruncir la nariz, decimos, no, primero la agresión imperialista. Nosotros estamos contra la agresión imperialista. Después veremos lo demás. A ver, ya volviendo al Uruguay, ¿no? Nosotros el año pasado conversábamos en este programa también con el diputado Rubio sobre la experiencia, del movimiento Un Solo Uruguay. Y aquella proclama que se leyó en enero de 2018 en Santa Bernardino, Durazno, ahí está, en donde incluso participaron algunos referentes de Unidad Popular del acto de la concentración, digamos, ¿no? ¿Qué lectura hacen más de un año después de fundado ese movimiento, de las repercusiones o de las posturas que ha tenido el movimiento Un Solo Uruguay? En primer lugar, vamos a hablar de cómo ve la visión de clase la Unidad Popular. Nosotros entendemos que tratamos de ver el mundo desde el punto de vista de los trabajadores asalariados del campo y la ciudad. Sin embargo, entendemos que es un natural aliado de los asalariados los sectores de pequeños productores rurales. Y que si nosotros perdemos a ese pequeño productor rural, quien sufre más van a ser los trabajadores.
porque si los ajos los traemos de China y la verdura de Chile, mientras el dólar esté más o menos bajo lo bancamos, pero después vamos a lamentar todo lo que perdemos de sabiduría rural. Por lo tanto, para nosotros, los sectores de los pequeños productores, es un sector al que siempre le hemos prestado atención, a los apicultores, a los pequeños tamberos. Antes de que empezara Un Solo Uruguay, cuando los pequeños empiezan a proclamarse autoconvocados, porque dicen que no los representaba ni la Federación Rural ni la Asociación Rural, nosotros prestamos mucha atención a ese movimiento. Y cuando los autoconvocados llaman a las fuerzas de todo el país a presenciar su concentración, nosotros fuimos como observadores. Ya ahí, algunos pequeños tamberos que yo conozco, no por mi trabajo político, sino por mi trabajo de búsqueda de pialador de lobisones y de búsqueda de mitos y leyendas, mucha gente del campo nos dice, no lo vamos a poder aguantar nosotros, nos están copando. Por una sencilla razón, yo no puedo dejar el tambo para las reuniones. Y un hortifruticultor nos decía lo mismo. La asociación rural va a terminar copando todo. Cuando nace Un Solo Uruguay, ahí ya empieza claramente el control de los poderosos, o sea, en realidad de sus enemigos de clase, sobre los pequeños productores. Y vistiéndose con plumas ajenas, crean otro concepto falaz, la familia rural, que en realidad engloba de una manera falsa al gran terrateniente, amigo de la soja transgénica y de la forestación, con el pequeño productor que no puede más, que lo están matando a impuestos para que se vaya. Y ahora con la ley de riego lo van a matar del todo. Entonces, nosotros seguimos con mucha atención ahora, nunca más participamos en una reunión de Un Solo Uruguay, ¿no? Fuimos como observadores aquel primer momento cuando todavía eran autoconvocados para ver cómo se daba la lucha interna, pero ahora no. Pero sin embargo, nosotros creemos que en Un Solo Uruguay, que se habla falsamente de la rentabilidad, como que todo el campo está sufriendo la rentabilidad, entonces que me expliquen por qué subió el precio de la tierra. En realidad lo que están sufriendo son los de abajo, y los de arriba se visten con plumas ajenas para llorar. Pero más allá de eso, una cosa que estamos detectando ahora es que en el seno de Un Solo Uruguay se ha instalado otra vez el conflicto de clase. Y los pequeños están apretando para tomar resoluciones más radicales, y los grandes no, están en el discurso, pero apoyando al gobierno del Frente Amplio, que les ha dado muchísimo. ¿Los grandes productores apoyan al gobierno del Frente Amplio? Sin duda. Mira, te digo más. Si en este momento un militar loco quisiera dar un golpe de Estado en Uruguay, vendrían los marines a defender al doctor Tabaré Vázquez, porque el doctor Tabaré Vázquez les garantiza paz social a través de una cúpula controlada, un sector muy importante de la dirección del PIT-CNT que tiene controlada. Si ganaran los blancos, que harían el mismo programa, en el PIT-CNT habría mucho más rebeldía. Hoy, por ejemplo, ninguno de los altos dirigentes del PIT-CNT habla contra las transnacionales extranjeras ni contra el tren de UPM. Entonces, me detengo en lo último que decía. ¿El programa económico del Frente Amplio es similar al que propone, por ejemplo, un candidato como Luis Lacalle Pou? El piloto automático está puesto. Si tú observas atentamente el discurso del doctor Lacalle Pou, vas a ver que fundamentalmente de lo que habla es de la mala gestión del Frente Amplio, no de los contenidos de fondo de la política. Bueno, pero propone, por ejemplo, hacer un recorte fiscal de $1.000 millones, más o menos, que todavía no explicó exactamente de dónde vendría ese recorte, pero ¿y qué está haciendo el Frente Amplio? Tercerizando los servicios del Estado. ¿Qué está haciendo sino haciendo recortes? Cuando le presta atención a EDUI 21, que es la privatización de la educación y que las empresas metan su garra hasta en la currícula. Cuando eso lo autorizó a título expreso el gobierno del Frente Amplio en relación a UPM2, que tiene derecho hasta establecer cómo va a ser la UTU y cómo va a ser el diseño curricular. ¿Qué está haciendo el Frente Amplio? Lacalle lo transparenta más, pero el camino es el mismo. Y es más, Lacalle dijo, y yo le creo, es la única cosa que le creo, que no va a levantar el MIDES. Porque los planes asistenciales que levantó Cristina Kirchner los está usando Macri. Es decir, el asistencialismo no lo complica el Banco Mundial. Es más, establece un colchón para frenar la lucha popular. El Ministerio de Desarrollo Social entonces tiene políticas asistencialistas. Totalmente y exclusivamente asistencialistas. Ojalá hubiera podido entrar en las rutas de salida que buscó al principio, que yo creo que Marina las quería, Marina Arismendi, y que se las trancó a Astori. 5 años de gobierno del Partido Nacional serían igual a 5 años de gobierno del Frente Amplio, desde el punto de vista social. Serían peor, porque un cuarto gobierno del Frente Amplio también sería peor. Por ejemplo, todos están asumiendo ahora
que el déficit fiscal lleva inevitablemente a un ajuste. Todos dicen que hay que reformar la seguridad social. Lo que ni el Frente dice ni los blancos dicen es que el dinero que se lleva a la SAFAP cada año es el doble del déficit del BPS. Y que la SAFAP se la llevan de arriba, además, porque si hay un enfermo, hay un trabajador que aporta por la SAFAP, se enferma, los costos del seguro de paro los paga el BPS. Entonces, ¿cómo no va a haber déficit ahí? Entonces, todos aceptan que va a haber una reforma jubilatoria, de la cual el proyecto Astori con los soldados rasos fue el globo de ensayo, ¿no? Despojar de la jubilación a los soldados rasos. Fue el globo de ensayo. Pero en realidad va a venir momentos muy duros para los jubilados y va a haber fuertes movilizaciones en nuestro pueblo, contra el gobierno que sea. Una última pregunta. ¿El retorno de Julio María Sanguinetti a la actividad política tiene que ver con razones internas del Partido Colorado o hay una demanda social por estos tipos de referentes, de figuras que después de un tiempo parecen presentarse como estadistas? Yo creo que el doctor Sanguinetti percibió que esa demanda podía exacerbarse, que podía retroalimentarse. Yo creo que olfateó muy bien el momento político el doctor Sanguinetti, y de alguna manera la desaparición del Partido Colorado también era una derrota personal, ¿no? Por el papel importante que él había jugado en el Partido Colorado. De todo modo, desgraciadamente, la gente actual no sabe lo que sabemos los más veteranos, ¿no? El nefasto papel antipopular de los gobiernos del doctor Sanguinetti. Sobre todo antes de la dictadura como ministro, la ley de educación, que fue una ley que él impulsó en el Parlamento, que estaba copiada del Código Mussolini, de la Italia fascista, toda esa gente se ha olvidado. Y a Sanguinetti no se le sale ni una sola idea ballista, de verdad, ¿eh? No. Él es neoliberal total. Bien, para finalizar, ¿cómo viene viendo la campaña electoral? ¿Cuáles son las expectativas de la Unidad Popular para octubre? Para nosotros la campaña electoral es una trinchera para algo mucho mayor, que es proponer al pueblo uruguayo la recuperación de la esperanza en un camino artiguista. Eso es el objetivo, ¿no? Desde el punto de vista de los trabajadores. Desde ese punto de vista, para nosotros la primera encuesta que vale es junio. Nosotros no tenemos competencia interna en junio. Entonces nosotros vamos a comparar los votos que tuvimos voluntarios 5 años atrás con estos. Eso nos va a permitir, en primer lugar, demostrar al público en general nuestro crecimiento. Y nos va a demostrar a nosotros dos cosas: dónde estamos mejor y dónde estamos peor. Y nos va a permitir un ensayo de batalla organizativa que necesitamos para defender nuestros votos en octubre, porque hoy no tenemos un militante por circuito. Entonces, el ensayo general de junio también es valioso desde el punto de vista de la organización interna. Muchas gracias, Gonzalo Abella, por estos minutos en Te Digo la Otra. No, una enorme alegría. Te digo la otra. Las falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad, enceguecidos en su soberbia, y la acción de aquellos que lucran con la confrontación. La política dicha desde otro lugar.